Le doy la bienvenida al resumen semanal de Cubavisión Internacional y le invito a recorrer una parte de la agenda informativa cubana de los últimos días. En esta emisión le informaremos sobre la participación de Cuba en la cuarta Conferencia Internacional sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, celebrada en Antigua y Barbuda. Destacaremos las nuevas medidas del gobierno de los Estados Unidos en relación con el sector privado cubano y la reacción desde La Habana. Y le contaremos sobre un nuevo virus que circula en Cuba y que fue alertado por el Ministerio de Salud Pública. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Representada por el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, Cuba continuó defendiendo la solidaridad y la cooperación en la cuarta conferencia sobre los pequeños estados insulares en desarrollo que se realizó en Antigua y Barbuda a inicios de esta semana. Valdés Mesa denunció que nuestros países enfrentan un panorama económico internacional adverso y desafiante, caracterizado por altos niveles de endeudamiento, inflación, crisis alimentaria, energética, climática y limitado acceso a financiamiento. Tras dar la bienvenida al nuevo programa de acción que se consensúa como resultado de la conferencia de Antigua y Barbuda, Valdés Mesa recordó que para los pequeños estados insulares en desarrollo, el costo de la adaptación climática se sitúa entre los 22.000 y los 26.000 millones de dólares anuales. En el encuentro de San John, que reunió a más de 5.000 personas y representantes de unos 60 pequeños estados insulares en desarrollo de todo el mundo, Valdés Mesa también agradeció las valiosas expresiones de solidaridad de esas naciones al reclamar el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al país hace más de 60 años por el gobierno de Estados Unidos, recrudecido sin precedentes en el contexto de la pandemia de COVID-19. Le proponemos un fragmento de la intervención del vicepresidente cubano donde explicó la posición de Cuba ante los retos climáticos y del desarrollo que, como siempre, ha sido a favor de la salvaguarda de los reclamos históricos de los países del sur, en particular los más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, con especial énfasis en los pequeños estados insulares en desarrollo como el nuestro. Los desafíos expuestos exacerban de manera exponencial para Cuba por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos durante más de 6 décadas y por la inclusión del país en la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo. Recapitalizar los bancos multilaterales de desarrollo y mejorar sus condiciones de préstamo. Fortalecer el sistema de bancos públicos de desarrollo con mayor capacidad y más cooperación entre bancos nacionales y multilaterales para alinear sus actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la nueva Agenda de Antigua y Barbuda. Cumplir de una vez el compromiso de los países desarrollados con la asistencia oficial al desarrollo, definir el acceso de los pequeños estados insulares en desarrollo a la financiación en condiciones favorables y a la cooperación técnica a partir de criterios más allá del Producto Interno Bruto. La alternativa para nuestros países no puede ceñirse a las recetas de antaño. La única solución viable radica en el replanteo del injusto y desigual orden económico internacional y de las bases actuales que definen la vida en el planeta. Muchas gracias. Como parte de su presencia al frente de la delegación de Cuba en la cuarta Conferencia Internacional sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, sostuvo conversaciones oficiales con el primer ministro de Antigua y Barbuda y también en el contexto del aniversario 30 del establecimiento de las relaciones político-diplomáticas. ¿Cómo está Raúl? Con esta pregunta del primer ministro Gaston Browning comenzó el cordial diálogo que constituyó un ejemplo fehaciente de la amistad forjada entre Cuba y Antigua y Barbuda a lo largo de 3 décadas. Al respecto, el vicepresidente cubano le respondió que el general de ejército se encuentra bien y que tanto él como el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez le enviaban saludos, un gesto que el premier antiguano reciprocó. Gaston Browning significó que ambas naciones comparten, junto a otros países del Caribe, una historia común. Rememoró sus lazos familiares con la mayor de las Antillas y enfatizó que los vínculos entre los dos países son precisamente eso, una relación de familia. El jefe de gobierno reiteró que Antigua y Barbuda estará siempre al lado de Cuba, un país
que a pesar de las enormes dificultades por las que atraviesa, les ha ayudado a mejorar sus capacidades en esferas como salud, educación e infraestructura. En el área de la salud, por ejemplo, tenemos la dicha de contar con un gran número de profesionales que nos ayudan en nuestro sistema de salud y también hemos sido beneficiarios de la solidaridad de Cuba porque han entrenado también a muchos nacionales nuestros. Brownie recordó cómo en los momentos más complejos de la pandemia de COVID-19, Cuba extendió su mano amiga y contribuyó a controlar la enfermedad en su país con el envío de una brigada del contingente Henry Reef. Llegaron en el momento preciso, cuando nuestro propio personal en el área médica había sido casi que derrotado por la COVID porque tenían mucho miedo, estaban muy temerosos de la pandemia y ellos llegaron a inyectar una fuerza adicional, ya le digo muy oportuna, a nuestro personal médico y a nuestro personal de enfermería. Al término del encuentro tuvo lugar la firma de un memorando de entendimiento para la protección del medio ambiente. El documento fue suscrito por la ministra de Gobierno del Ministerio de Salud, Bienestar y Medio Ambiente de Antigua y Barbuda, senadora Samantha Marshall, y por el embajador cubano en St. John's, Sergio Martínez González. La rúbrica del instrumento jurídico ratifica la voluntad de las partes de cooperar en esta esfera. Y nos permite tener acceso a la experiencia que tiene Cuba en esta área, porque nosotros hemos empezado a incursionar en ella muy recientemente, para ayudarnos a desarrollar este sector en Antigua y Barbuda. Es un acuerdo donde está a la disposición de Cuba de apoyar a todos nuestros hermanos del Caribe, trabajar juntos para enfrentar estos retos comunes que nosotros tenemos como caribeños. Es una necesidad, no es un deseo, sino es una necesidad que tenemos todos nuestros pueblos de trabajar juntos, de colaborar, porque en eso nos va la supervivencia de nuestros países. El vicepresidente cubano continuó este martes los encuentros con otros dignatarios que asisten a la cuarta cumbre de pequeños estados insulares en desarrollo. Salvador Valdés Mesa dialogó con el ministro de Relaciones Exteriores de Saint Kitts y Nevis, Denzil Douglas. En un ambiente de cordialidad, el vicejefe de Estado ratificó la profunda gratitud del gobierno y el pueblo cubanos por el apoyo recibido de Saint Kitts y Nevis, en particular en la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos. Por su parte, Denzil Douglas transmitió al vicepresidente cubano los saludos del primer ministro Terrence Drew y rememoró la visita oficial que realizó a La Habana cuando ocupó la jefatura del gobierno de esa nación caribeña y sostuvo un encuentro con el líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz. Ratificar una vez más la profunda gratitud del gobierno de nuestro país y del pueblo hacia el pueblo y hacia el gobierno de Cuba, que a pesar de los desafíos que debe enfrentar a diario, ha encontrado una manera para continuar ayudándonos a desarrollar nuestro país y a crear un futuro para él. Ya avanzada la tarde, Salvador Valdés Mesa intercambió con la presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine, a quien agradeció el voto de su país en la Asamblea General de la ONU a favor de que se suspenda el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Asimismo, le reiteró la oferta para que jóvenes de ese archipiélago del Pacífico puedan estudiar medicina u otras especialidades de la salud en la nación caribeña y para que el pueblo de Islas Marshall se beneficie de los novedosos productos de la biotecnología cubana, como es el caso del Everprot-P, un ofrecimiento altamente valorado por la jefa de Estado, quien a su vez expresó la voluntad de avanzar en el fortalecimiento y ampliación de las relaciones con Cuba en diversas esferas. Islas Marshall nos sentimos orgullosos de poder decir que Cuba es un socio estratégico de nuestro país. Para nosotros es muy importante que compartamos las mismas visiones y los mismos valores porque somos estados insulares en vía de desarrollo. Las partes intercambiaron también criterios y puntos de vista acerca del desarrollo de esta conferencia sobre los pequeños estados insulares que calificaron de oportuna, a la vez que señalaron el tema del financiamiento como una cuestión clave para que este grupo de países pueda avanzar hacia la prosperidad resiliente que se propone. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó la ofensiva militar israelí contra Rafah, al sur de la Franja de Gaza, donde están concentrados más de 1 millón de desplazados palestinos como resultado de la agresión.
Según su mensaje en la red social X, el mandatario de la isla llamó al mundo a exigir la detención de la masacre del pueblo palestino. Los campamentos arrasados en Rafah son una gran afrenta a la humanidad. ¿Cuántos más tendrán que morir para que cese el genocidio?, preguntó el mandatario cubano. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, celebró que delegaciones de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional firmaron un acuerdo sobre el desarrollo del proceso de la participación de la sociedad en la construcción de la paz. En su cuenta en la red social X, el diplomático reiteró la disposición de la mayor de las Antillas de contribuir en su condición de garante a la paz de esa nación sudamericana. En la propia plataforma, ambos organismos anunciaron la firma del primer punto de la Agenda de México. Cuba denunció ante la Organización Mundial de la Salud el impacto en este sector del bloqueo estadounidense a la isla y las consecuencias de la agresión israelí a la Franja de Gaza en el ámbito sanitario. Durante los debates de la 77ª Asamblea Mundial de la Salud, el ministro cubano del sector, Dr. José Ángel Portal Miranda, reiteró además la voluntad de la isla de compartir con otras naciones sus avances en esta materia, en la que ha consolidado el enfoque integral y de participación intersectorial con pilares como la atención primaria y el trabajo en las comunidades. Nuevas voces reclamaron a Estados Unidos sacar a Cuba de la espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. En un comunicado, la Cancillería de Bolivia expresó que se trata de un grave acto de injerencia con objetivos políticos y de desestabilización. Por su parte, los Estados miembros de la Comunidad del Caribe emitieron una declaración que exige eliminar a la isla de la unilateral lista. En tanto, el Grupo de Puebla expresó: es una medida ilegal e inmoral que afecta gravemente a la nación cubana. En esta misma línea se pronunciaron los gobiernos de Belice, Chile, Nicaragua, Namibia, Brasil, entre otros. El 28 de mayo, el gobierno de Estados Unidos notificó finalmente un grupo de medidas para poner en vigor sus anuncios del 16 de mayo de 2022. El objetivo de este paso, según el texto publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas, es favorecer al sector privado en Cuba. En el Centro de Prensa Internacional, la subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada, refirió que esa entidad perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó las nuevas regulaciones, pero continúan siendo limitadas. Sobre este tema tenemos que decir en un pronunciamiento preliminar que las medidas son limitadas, que no tocan el cuerpo del bloqueo ni tampoco modifican las medidas extremas y regulaciones que se han aplicado por el gobierno de Trump y Biden en los últimos años, o la mayoría. Una vez más, el gobierno de Estados Unidos trata de adecuar sus acciones no a la realidad de Cuba, sino a una ficción que se ha construido sobre la realidad de Cuba. En este caso, al tratar de separar mediante sus anuncios y estrategias al sector privado cubano del sector público y desconocer que tanto el sector privado o forma de gestión no estatal como el sector público forman parte de un mismo entramado que es el sistema empresarial cubano. Va a ser muy difícil estas medidas se lleven a aplicar. La decisión del gobierno de Estados Unidos de no sacar a Cuba de la lista de patrocinadores o de supuestos patrocinadores del terrorismo tiene una implicación muy grande en las medidas que se anuncian hoy. Va a ser muy difícil encontrar a una persona residente en Cuba encontrar para ella un banco que quiera, esto es por poner un ejemplo, ¿no?, que quiera abrirle una cuenta si Cuba sigue en la llamada lista de patrocinadores del terrorismo. Ante este anuncio, la Cancillería cubana emitió una declaración titulada Cuba es una sola. En el texto, la Cancillería cubana afirma que las medidas son limitadas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra Cuba ni las sanciones adicionales que conforman la política de máxima presión. Con este anuncio, el gobierno de Estados Unidos pretende dirigirse hacia un solo segmento de la población cubana y enfatiza la declaración que no se eliminan ni modifican las medidas coercitivas que más afectan hoy a la economía cubana y los servicios públicos y que dañan duramente el bienestar de toda nuestra población.
población. De concretarse las medidas anunciadas, Estados Unidos busca poner en una situación de ventaja al sector privado que se ha establecido legalmente y ha crecido bajo las medidas tomadas en acto soberano por el gobierno de Cuba en consulta con el pueblo cubano. Lo mismo ha ocurrido con el acceso a Internet establecido y expandido por la isla a pesar de los obstáculos del bloqueo y las restricciones para impedir el libre acceso a cientos de herramientas y sitios web. El miembro del Buró Político del partido y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó que las medidas aprobadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos persiguen crear divisiones dentro de la sociedad cubana. A través de su cuenta en la red social X, el titular del MINREC subrayó que las nuevas regulaciones no revierten el cruel impacto y asfixia económica que imponen a las familias cubanas con la aplicación del bloqueo genocida y la inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Este 1 de junio comienza la temporada ciclónica del Caribe. A ella dedicamos nuestro comentario gráfico de la semana que nos llega como siempre de la mano de Adán Iglesias. Un rango de 17 a 25 tormentas con nombre ha previsto el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos para este 2024. En gran medida el alto contenido de calor del océano y el desarrollo previsto del fenómeno La Niña podrían ser los factores fundamentales para convivir con una temporada de huracanes superior a la media en el Atlántico Norte. De la alta cantidad de tormentas pronosticadas, al menos 8 a 13 se podrían convertir en huracanes. La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Meteorólogos cubanos y foráneos se reúnen en la Convención Meteorología 2024, cuyas sesiones de trabajo se extenderán hasta el venidero viernes 31 de mayo en La Habana. La cita reunirá a investigadores, profesionales, funcionarios, docentes, estudiantes y especialistas relacionados con la meteorología y la climatología para analizar el impacto de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Meteorología 2024 tiene entre sus objetivos evaluar los planes de contingencias ante la presencia de fenómenos meteorológicos extremos y profundizar e intercambiar sobre las experiencias y el estado de las investigaciones multidisciplinarias sobre las leyes y mecanismos de las ciencias de la atmósfera. Para nosotros es mucha importancia porque podemos interactuar no solamente con los profesionales que trabajan en el servicio meteorológico, sino también con otras instituciones que tienen que ver con la meteorología, salud pública, la gente de forestales, la agricultura, o sea, todo en general de la aviación. La cita contará con la participación de alrededor de 150 delegados de México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Paraguay y de la mayor de las Antillas, quienes intercambiarán experiencias y conocimientos recientes vinculados a las aplicaciones de las ciencias de la atmósfera en disímiles esferas de la vida cotidiana. Y es la oportunidad que tienen los meteorólogos y aquellos que están vinculados con la meteorología para hacer alguna presentación o dar alguna información o sencillamente presentar los resultados de sus investigaciones que están vinculadas con la meteorología. No solo la cultura meteorológica, sino la afectación en la salud humana. Durante la ceremonia de apertura del evento tuvo lugar la entrega del Premio Nacional de Meteorología por la Obra de la Vida en la categoría científica y en la de servicios científicos técnicos, además del Premio Benito Viñes para estudiantes y el Gran Premio del Concurso de Fotografía Meteorológica en su 4ª edición. Rosy Amaro, Cubavisión Internacional. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó en su sitio web sobre la presencia del virus fiebre de Oropouche en 2 áreas de salud de la provincia de Santiago de Cuba, en los municipios Santiago de Cuba y Songolamaya respectivamente. El virus fue detectado mediante acciones de seguimiento y vigilancia de síndromes febriles inespecíficos, a partir de muestras estudiadas en el Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Pedro Curí, IPK. De acuerdo con el MINSAP, todos los casos han evolucionado de manera favorable, con mejoría de los síntomas entre el 3er y 4º día del inicio de la enfermedad, y se desarrollan acciones entomoepidemiológicas para cortar la cadena de transmisión y lograr el control de la enfermedad en el menor tiempo posible. La Organización Panamericana de la Salud emitió una actualización epidemiológica sobre la presencia en la región de las Américas de la fiebre de Oropouche, virus transmitido por vectores del género Culicidae, mosquitos y culicoides gegenes, exponiéndose la transmisión habitual del mismo en comunidades rurales y urbanas de Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago. Y en lo que va de año se ha notificado la enfermedad en el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. El presidente de la Asamblea Nacional de Surinam, Marinus B., realizó una visita oficial a Cuba con motivo del aniversario 45 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países el pasado 31 de mayo.
Durante su estancia, el titular fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, en el Capitolio Nacional. En declaraciones a la prensa, el visitante señaló que esta, su segunda visita a la isla, tiene como objetivo primordial fortalecer la cooperación mutua ante los objetivos comunes como países del Caribe. Un memorando de entendimiento con vistas a la cooperación estratégica en materia de biotecnología entre Cuba y China firmaron la compañía farmacéutica de Guangzhou, de la provincia Guangdong, y la empresa CIMAP S.A., perteneciente al Centro de Inmunología Molecular. La rúbrica del documento expresa la voluntad de las partes de explorar posibilidades de colaboración a largo plazo para el intercambio científico y tecnológico. Al frente de la delegación asiática, el vicesecretario del Comité Provincial del Partido Comunista y gobernador de la provincia de Guangdong, Wang Wenchong, se reunió con el secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Dr. Roberto Morales Ojeda. El presidente del Senado de Francia, Gerard Larcher, condecoró al científico cubano Vicente Vérez Bencomo por su contribución a las relaciones entre ambos países en una ceremonia celebrada en París. En la sede de la Cámara Alta del Parlamento, Larcher reconoció a latinoamericanos de diversos ámbitos en el contexto de la celebración anual de las Semanas de América Latina y el Caribe en suelo galo, que sesionan en su 11ª edición. Por su parte, el director general del Instituto Finlay de Vacunas agradeció en breves palabras la medalla y subrayó el valor de la cooperación. El doctor en ciencias compartió sus experiencias como creador de las vacunas Soberana que ayudaron a proteger a la población de la isla frente a la COVID-19. La Asociación Cubana de las Naciones Unidas celebró el aniversario 77 de su fundación. En estas 7 décadas, la ACNUR ha sido un espacio permanente para batallar en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, del multilateralismo y de la patria, destacó el canciller cubano Bruno Rodríguez. La ACNUR fue fundada el 30 de mayo de 1947 por diversas personalidades de la esfera política y cultural de la nación caribeña y tiene entre sus objetivos consolidar la articulación de las organizaciones de la sociedad civil cubana en los espacios y temáticas multilaterales. Articulación, trabajo colectivo, participación y capacidades enriquecidas resultaron palabras recurrentes durante el coloquio de cierre del proyecto Transformación Integral de La Habana del Este, un camino hacia el desarrollo inclusivo y sostenible del municipio, luego de 3 años de ejecución. El proyecto fue el fruto de una iniciativa coordinada por el Centro de Desarrollo Local y Comunitario CEDEL y la Asociación Italiana Cooperación para el Desarrollo de los Países Emergentes COSPE, con financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo AICS, sede en La Habana. El proyecto Transformación Integral de La Habana del Este, un camino hacia el desarrollo inclusivo y sostenible del municipio, concluyó como tal, pero deja pautas en un territorio ahora con mayor autonomía y donde se promueve un proceso de desarrollo integral en los ámbitos de la ordenación territorial integrada, la protección del medio ambiente y la gestión sostenible del patrimonio natural y cultural. En el territorio de La Habana del Este, además de que se ha cumplido el nombre de este proyecto, la transformación integral del territorio. Además de eso, podemos decir que de los 5 proyectos con colaboración internacional que existen en el territorio, este proyecto es el proyecto líder de los 5. El proyecto ha venido a fortalecer todas las estructuras municipales, porque además es una de sus misiones fundamentales. Él está en consonancia con todo lo que está haciendo el país en el tema del desarrollo local. No solo hacia el plan de desarrollo hacia el 2030, sino dando cumplimiento al artículo 168 de la Constitución, donde habla efectivamente del papel de los municipios. Entre los resultados del proyecto está la planeación territorial con 4 documentos estratégicos que potencian el trabajo del gobierno y las instituciones, la entrega de equipamientos e insumos a diferentes estructuras gubernamentales a fin de impulsar el trabajo en áreas claves para el desarrollo del territorio y el diseño e implementación de herramientas y estudios innovadores. Una de las actividades fundamentales de este proyecto fue precisamente completar, ayudar, asesorar mediante la creación de un consejo técnico asesor a la estrategia de desarrollo municipal. Además, ha
potenciado espacios importantes como son el Centro de Gestión para el Desarrollo Local, el Centro de Gestión de Riesgo, así como talleres de producción de materiales para la construcción y los viveros del municipio. El proyecto ha trabajado mucho en favorecer coordinación, articulación, diálogo entre el actor principal del proyecto, que es el gobierno municipal de La Habana del Este, y los actores del territorio. El proceso participativo propició la creación de 40 proyectos de desarrollo local que generaron empleo a 125 personas, mientras que 25 proyectos comunitarios forman parte de la estrategia de desarrollo municipal. Y creo que este proyecto, una de las cosas que ha puesto en la mira, es nuestro patrimonio de La Habana del Este, que sabemos, y lo he dicho en muchos momentos, que es la representación de todas las tipologías que hoy la nueva ley 155 refleja y pone en valor para todo, desde lo inmaterial, desde lo cultural y desde lo natural. Del mismo modo, el proyecto permitió nuevas alianzas con redes, proyectos, fundaciones, gobiernos locales que en Cuba e Italia trabajan y promueven la economía social y solidaria, la gestión sostenible del patrimonio y las industrias culturales y creativas. Se han creado las condiciones para seguir colaborando con nuevas iniciativas que van a apuntar la atención sobre el tema de la industria cultural y creativa como vía para poner en valor oportunidades, poner en valor patrimonio y contribuir al desarrollo del territorio. El proyecto Transformación Integral de La Habana del Este, un camino hacia el desarrollo inclusivo y sostenible del municipio, es un referente para la capital y el resto del país que apuesta en la actualidad por el desarrollo local sobre bases científicas y capacidades endógenas de las comunidades. Valia Martínez Sam, resumen semanal. Dedicado a la protección del medio ambiente, el Teatro de Títeres y la creación musical para niños y niñas de Silvio Rodríguez se realiza en La Habana hasta este 2 de junio, el 5º Encuentro Internacional de Artes para las Infancias Corazón Feliz. El programa artístico del evento incluye talleres, sesiones teóricas, conciertos y espectáculos y tiene como objetivo principal sembrar valores de identidad nacional y latinoamericana en la niñez, así como una cultura de paz entre los infantes. Precisamente con una canción del trovador Silvio Rodríguez para la infancia nos despedimos. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro.